Buen día, compañeros. Soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, extensión en Chimaltenango. Tengo bien presentarles el tema matriz de riesgo. Espero que les guste, pongan mucha atención. Matriz de riesgo. Para ello definiremos antes qué es el riesgo. El riesgo se entiende como el o los eventos previstos o imprevistos capaces de afectar el logro de los objetivos, del tiempo, costo y alcance y resultados esperados del proyecto o de las diversas actividades que realiza una empresa. Regularmente se expresa en términos de impacto y probabilidad de ocurrencia. Para ello es necesario remarcar que un riesgo puede tener impactos positivos como también negativos en el proyecto y las operaciones que realice la empresa. Debido a lo anterior, es necesario contar con un registro actualizado de los eventos para poder tomar decisiones que maximicen las posibilidades de éxito de cada una de las fases del proyecto o de las actividades en cuestión. Sin embargo, los riesgos de un proyecto no son estáticos, es decir, los supuestos que se usaron para determinar la probabilidad y el impacto cambian a medida que avanza el proyecto. El líder y equipo del proyecto deberán realizar un monitoreo continuo de las condiciones y supuestos de los riesgos para determinar si estos sufren cambios y si requieren una clasificación con base a la información general de todas las actividades. Ahora bien, definiré qué es matriz de riesgo. Matriz de riesgo. La matriz de riesgo es una herramienta de control y gestión que permite visualizar los riesgos desde las etapas de planificación del proyecto, facilitando así su mitigación al maximizar las oportunidades de que los riesgos se manejen a tiempo y minimizando el impacto negativo en el proyecto de una de las series de las actividades realizadas por la empresa o bien ya sea de un proyecto. El objetivo de la matriz de riesgo es identificar y cuantificar los riesgos para lograr una gestión que permita disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos que afecten al proyecto o que formen parte de él. Importancia de la matriz de riesgos. La matriz de riesgos es importante porque permite al líder y al equipo de un proyecto identificar las acciones que se tomen para mitigar los riesgos críticos del proyecto. Determina los responsables para llevarlas a cabo, especificando un presupuesto y un cronograma para realizarlas y controlar los resultados de las acciones con base a los indicadores de los resultados. ¿Cómo se constituye la matriz de riesgos? Para desarrollar una matriz de riesgos es necesario identificar las entradas necesarias que proveerán la información con que el líder y el equipo del proyecto trabajarán para desarrollar la matriz misma. Tales entradas pueden ser la estructura de riesgos de todo el trabajo, el cronograma del proyecto, la matriz de stakeholders y la información histórica con que cuenta la organización para la ejecución del proyecto. Dicha información tiene que ser procesada por diversas técnicas y herramientas, entre las que se encuentran la identificación, análisis y cuantificación y las categorías de los riesgos. Lo que como resultado nos da la matriz de riesgos es un registro de los riesgos críticos y las estrategias que se utilizan para mitigar su impacto, su probabilidad en los diferentes componentes del proyecto o las diversas actividades de una empresa. La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe de manera integral los riesgos de un proyecto. De igual manera debe proporcionar información que permita al proyecto hacer un enfoque más estratégico en el uso de los recursos para mitigar o evitar los riesgos. Componentes de la matriz de riesgo. La matriz de riesgo se compone generalmente de los siguientes elementos. ID, un código o número identificador del riesgo. Riesgo, descripción detallada del riesgo. Posibles resultados, descripción específica sobre el cual sería el efecto del riesgo en el proyecto en caso de que ocurra. Síntoma,
Identifica y describe una serie de alarmas o advertencias de que el riesgo puede ocurrir. Es importante mencionar que no todos los riesgos tienen síntomas. Probabilidad. Evalúa la probabilidad de que el riesgo suceda. Esta probabilidad puede ser alta, media o baja dependiendo del riesgo. El impacto. Evalúa el grado de impacto en el proyecto en caso de que el riesgo ocurra. Este impacto puede ser alto, mediano o bajo dependiendo del riesgo en sí mismo. Prioridad. Prioriza los riesgos en una escala del 1 al 9 con ayuda de la matriz de impacto y la probabilidad, donde 1 indica el nivel máximo crítico y 9 el nivel mínimo. Respuesta. Especifica las acciones que el equipo de proyecto deberá llevar a cabo para eliminar o trasladar o mitigar el riesgo. Responsable. Nombre o rol del responsable que llevará a cabo la acción de respuesta del riesgo. Acciones de respuesta al riesgo. La planificación de las respuestas a los riesgos es el proceso por el cual desarrollan alternativas y se definen acciones para disminuir el impacto del riesgo sobre el proyecto. Las respuestas al riesgo tienden a ser consistentes en la importancia del riesgo, ser aplicadas en el momento adecuado, ser realistas, acordadas por todas las partes implicadas y tener un costo efectivo en la realización con el riesgo. Las 4 respuestas básicas de la gestión de riesgos son las siguientes. Aceptar. Admitir si el impacto del riesgo es mínimo o el costo para mitigarlo es mayor al costo del impacto del riesgo. Transferir. Trasladar todo el riesgo a terceros para disminuir el riesgo en el proyecto. Mitigar. Disminuir la probabilidad de que se produzca el riesgo al establecer acciones anticipadas para evitar que suceda. Evitar. Contrarrestar los riesgos que van surgiendo mediante estrategias. Esto puede implicar cambios en el cronograma o el alcance del proyecto para eliminar las amenazas del riesgo. Ahora bien, en esta parte del video se explicará la forma y estructura de una matriz de riesgo, basados en la fórmula de riesgo total, que es igual a la probabilidad de ocurrencia por impacto promedio. Esta está determinada en las dos dimensiones de la probabilidad de ocurrencia y del impacto promedio. Cada una de ellas está identificada con un valor del 1 al 9, así como determinado en diferentes categorías de nivel alto, nivel medio, nivel bajo para ambas dimensiones. Cada una de estas categorías estará identificada con cada uno de los colores que serán implementados en la columna de prioridad, como se observa en la imagen siguiente. La matriz de riesgo tendrá un encabezado. Por ejemplo, en esta estructura tiene un ID de proyecto que servirá para identificar de forma única y de mejor forma a cada uno de los proyectos. Una fecha de inicio, fecha de terminación de propuesta, y entre el detalle de la estructura tenemos una columna numeral donde se irá ingresando un valor correlativo a cada uno de los riesgos, el nombre en sí del riesgo, el posible resultado que tendrá el riesgo, la columna de síntomas que describirá cuáles serán las causas y efectos del riesgo, la probabilidad que estará determinada en niveles de ya sea alta, media o baja, así como el impacto, que será cada uno de las dimensiones que se explicaron acá con uno de los colores. La prioridad, que será un valor del 1 al 9, así como la posible respuesta que generará el grupo de analistas para el riesgo, y el respectivo nombre de los o el responsable que implementará dicha acción. En matriz explicaremos de una mejor forma cada una de las columnas
que integran la matriz de riesgo. Riesgo. Detalla el riesgo identificado. Ejemplo, que si no se entrega el equipo en tiempo. Identificado. Ejemplo, que si no se entrega el equipo en tiempo. Ya sabemos que cuando se trata de un proyecto o de alguna actividad que realice la empresa, es posible que se trabaje con proveedores, los cuales nos hayan quedado mal, atrasándonos con la entrega del equipo. Esto generará un resultado. Por ejemplo, el retraso del proyecto. Alguna de las actividades que se atrase hará que en sí todo el proyecto o la actividad realizada se atrase. Cada riesgo también tendrá un síntoma. Por ejemplo, que el proveedor no proporciona una respuesta concreta, solo da largas a las entregas de equipo. Recuerda que no todos los riesgos tienen síntoma. La parte de probabilidad que estará determinada en un valor alto, medio o bajo, dependiendo de la escala, así como el impacto. Luego tenemos la columna de prioridad, que será un valor concreto entre el 1 y el 9, así como la posible respuesta que se tendrá a implementar para mitigar el riesgo. Otra parte muy importante es la columna que describe al responsable de la acción de respuesta. En esta columna irá el nombre del responsable del equipo de trabajo que llevará a cabo la acción de respuesta al riesgo. Este es un ejemplo más concreto. Podemos observar que acá ya existe la implementación de otros riesgos de forma más concreta y real. Entonces pasaremos a describir el riesgo número 1. En la columna de riesgo está que el riesgo de la dificultad de reclutar personal de calidad para la unidad ejecutora puede producir retrasos en el inicio del proyecto. Ese es el riesgo. ¿Qué resultado obtendremos de este riesgo? Que existe incumplimiento de metas establecidas en el documento de proyecto. Uno de los síntomas será el retraso de las actividades de inicio del proyecto. Acá, en la columna de probabilidad, es donde se determinará qué nivel se le estará ponderando a este riesgo. En este ejemplo, se está determinando al riesgo en la probabilidad de impacto entre la categoría baja. Como podemos observar acá, en probabilidad e impacto. En la prioridad será 9. También está la parte de respuesta, donde se describe que para mitigar esto habrá que desarrollar perfiles y listados de por lo menos 3 cantidades por cada posición de la unidad ejecutora, iniciando el proceso de reclutamiento y selección por lo menos un mes antes del inicio del proyecto. ¿Quién será el responsable de implementar esta acción correctiva? En este caso será la Junta de Dirección del proyecto. Veremos el riesgo número 2. Una capacidad limitada del sector de la construcción para ejecutar actividades de construcción escolar planificadas según los nuevos códigos de construcción. Este será el riesgo. ¿Cuál será el posible resultado? Esto puede conducir a un retraso en el cronograma de actividades. Uno de los síntomas será el retraso en las actividades y dificultad para alcanzar el nivel de calidad establecido por los nuevos códigos de construcción. Como podemos darnos cuenta, en la columna de probabilidad se le está dando un parámetro
de nivel medio y en el impacto un parámetro de nivel alto. En la columna de prioridad se le está ponderando el color el número 3 referente al color naranja. En la columna de respuesta está revisar el nuevo código de construcción y preparar una lista de posibles acciones y materiales requeridos para cumplir con la normalidad establecida. Buscar asesoramiento de especialistas en temas de construcción de acuerdo a los requerimientos del nuevo código. Esta será la acción correctiva y el responsable de implementar esta acción serán los especialistas en obras civiles. Desde la antigüedad, el hombre y la mujer han tenido que trabajar para poder vivir. Han tenido que ganarse la vida y nunca ha sido fácil. Incluso en ocasiones resulta peligroso. Cualquier trabajo entraña cierto riesgo. Podemos sufrir un accidente o contraer una enfermedad como consecuencia del trabajo. Podemos perder la salud por unos días o para siempre. En cualquier caso, tenemos el derecho y el deber de defenderla, porque en definitiva es lo mejor que tenemos. El primer paso será conocer dónde está el riesgo. Puede estar en las condiciones de seguridad o de inseguridad. Puede estar en el medio en el que se desarrolla el trabajo. Puede estar en la presencia de contaminantes químicos, físicos o biológicos. Puede estar en las exigencias físicas y mentales del trabajo. Puede estar en la forma de organización. En fin, los riesgos profesionales están en todas las situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental o social de una persona. Segundo paso: hacer que los riesgos sean mínimos. Prevención. Consiste en mejorar las condiciones de trabajo aplicando medidas de seguridad, higiene industrial, medicina laboral, formación y ergonómicas. Seguridad en el trabajo. Impidiendo el contacto con las partes móviles de la maquinaria, se elimina el riesgo de golpes, cortes o atrapamientos. Utilizar una herramienta inadecuada o de mala calidad puede provocar un accidente y ocasionarnos lesiones. Debe estar siempre en buen estado. El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias de iluminación, espacio, orden, limpieza y señalización. En el manejo de cargas, cuida la espalda. El esfuerzo lo tienen que hacer las piernas, manteniendo la columna vertebral recta. No llevéis pesos excesivos, hay medios para evitarlo. Con los medios mecánicos hay que cuidar la visibilidad, que la carga no sea excesiva y esté bien equilibrada. La electricidad puede producir accidentes graves. Hay que realizar las instalaciones con garantías. Puesta a tierra e interruptor diferencial son imprescindibles. Las chapuzas podemos pagar las caras.
La falta de limpieza y ventilación aumenta el peligro de incendio. Los extintores deben estar en lugares accesibles y señalizados. Higiene industrial. La presencia en el lugar de trabajo de agentes contaminantes puede afectar a nuestra salud. En los centros de trabajo hay que instalar los medios necesarios para detectarlos y controlarlos. El ruido, las vibraciones, el calor, los productos tóxicos, vapores o los contaminantes biológicos deben mantenerse dentro de los niveles que no supongan un riesgo para nuestra salud. Medicina laboral. En general, es conveniente someterse a reconocimiento médico una vez al año y seguir las normas sanitarias de los planes de prevención y campañas de vacunación. Las instalaciones sanitarias en los centros de trabajo varían según el número de trabajadores y el emplazamiento. Todos sabemos que es mejor prevenir que curar. Y que tanto el tabaco como el alcohol son perjudiciales para la salud. Formación. La evolución en los métodos de trabajo o en los medios que se utilizan hacen necesaria una adaptación por parte del trabajador. La falta de información puede producir actitudes de rechazo. El objetivo de la formación es proporcionar conocimientos, cambiar actitudes y mejorar la destreza en la realización del trabajo, contribuyendo así a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. La manera más adecuada para lograr esta formación es a través de la participación y el diálogo. Ergonomía. Se llama ergonomía a la ciencia que planifica y diseña los puestos de trabajo para que sean adecuados a las personas que los ocupan. En el diseño y disposición del puesto de trabajo es importante evitar los movimientos inútiles. La altura del plano de trabajo debe permitir que el cuerpo quede ligeramente inclinado hacia adelante. La distancia entre el ojo y el objeto debe favorecer la visión. Los mecanismos que se manipulan estarán cerca del cuerpo para reducir al mínimo la fatiga. El ambiente debe ser confortable, disponer de una iluminación adecuada, ventilación suficiente y exento de ruido. Aplicando medidas preventivas, eliminamos los riesgos. En caso contrario, el riesgo permanece. Entonces se produce el accidente. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. La permanencia prolongada en un ambiente de trabajo nocivo puede ocasionarnos una enfermedad. La enfermedad profesional se manifiesta al cabo de los años de estar expuesto a condiciones peligrosas y es el resultado del deterioro paulatino de la salud. La defensa de la salud es un derecho de los trabajadores, un deber de los empresarios y un compromiso para el Estado. Los organismos de la Administración dedicados a la prevención de riesgos profesionales y mejora de las condiciones de trabajo
son los centros de seguridad e higiene en el trabajo. Su labor es de asesoramiento. Realizan estudios sobre las condiciones de trabajo, imparten cursos, publican libros, folletos, elaboran estadísticas y establecen planes de actuación para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo. Pero eres tú, el principal interesado, quien debe proteger tu propia salud. Bueno, compañeros,